¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Disculpen por la demora. Vamos a continuar con el trabajo que habíamos dejado pendiente el día miércoles. Estábamos nosotros en lo que era examen, ¿no? ¿Me confirman, por favor, cuando se pueda visualizar? Profesora, buenos días. Ya se visualiza. Muy bien. A ver, entonces, nosotros nos habíamos quedado justo en el análisis microbiológico, microscópico de lo que son las evacuaciones, ¿no? Especialmente cuando hay algún tipo de enfermedad, cuando hay algún tipo de molestia. Había varios tipos de exámenes, que era parasitológico, bacteriológico y químico. Bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que se puede encontrar en un examen microscópico, ¿no? Hacemos un microscopio y preparando lo que es la muestra de por ejemplo, si había presencia de leucocitos, que son los glóbulos. Blancos. Ujú, muy bien. Exacto. Los leucocitos vienen a ser los glóbulos blancos. ¿Por qué hay presencia o exceso de glóbulos blancos en las evacuaciones? Por algún tipo de infección, ¿ya? Pueden ser bacterias conocidas como shigellosis, ¿no? La shigella, que produce la enfermedad shigellosis, la salmonela, que produce la salmonelosis, lo que es la salmonella typhi, que ocasiona la fiebre tifoidea, lo que es la Escherichia coli, que puede producir la famosa gota, o sea, la gastroenterocolitis aguda. Todos estos, como al ser infecciones, entonces van a generar un aumento de los leucocitos. ¿Para qué? ¿Por qué aumentan los leucocitos? Para poder, pues, combatir estos microorganismos, ¿no? Entonces llegan de diferentes partes del cuerpo y se depositan en el intestino. Listo. ¿Por qué hay presencia de eritrocitos que vienen a ser, pues, los glóbulos rojos? Puede ser por diferentes tipos de sangrado a nivel en diferentes partes del tubo digestivo. Uno de ellos viene a ser la hemorragia de colon, puede ser a cualquier nivel del intestino grueso, delgado, del esófago, del estómago. En el esófago, bueno, pues puede ser por varices esofágicas, en el estómago por úlceras, a nivel del intestino delgado por algún tipo de infección. En el caso de intestino grueso, puede ser por pólipos, por cáncer de colon, por hemorroides, ¿no? Listo. Y si es por algún tipo de infección, a esto se le llama síndrome disentérico o disentería, donde hay presencia de mucosidad y también y también podemos encontrar la flora bacteriana que viene a ser bacilos cortos, ¿no? La flora bacteriana es común y es normal dentro de lo que viene a ser el intestino grueso. Es normal, no hay ningún problema, ¿ya? Más bien al contrario, estos ayudan a controlar la proliferación de microorganismos en el colon. Eso sí, ¿ya? Y también evitan que la persona pues tenga evacuaciones líquidas. ¿Cómo es que se obtiene la muestra? La muestra se obtiene en recipientes de vidrio o de plástico, pero que sean de boca ancha para que pueda depositarse pues la muestra.
La muestra debe representar una deposición completa, no puede ser pues mínima cantidad, muy poco, no va. La muestra debe representar una deposición completa, nunca mezclarse con orina o con agua. Esto no debe suceder. En niños pequeños puede obtenerse directamente del pañal, sí, siempre y cuando el pañal lo cambien, pues, por lo menos 3 a 4 veces al día, ¿no? Pero si de repente el pañal está muy contaminado, no podría obtenerse la muestra de ahí porque sería una muestra contaminada, ¿no? Las muestras deben obtenerse de forma natural, o sea, evitando el uso de laxantes. ¿Por qué? Porque a eso alteraría ciertos parámetros que se quieren investigar. ¿Ya? Sí, dime puerta. Miss, la muestra en niños, en los pañales, la Miss, no te hemos llevado a un curso, nos enseñó que el pañal deberíamos ponerlo al revés, no por la parte donde está el algodón que absorbe todo, sino al revés, y ahí se coge las heces con todo el líquido que bota, ¿no? Ajá, claro, muy Así. bien. Sería una estrategia, porque como tú dices, la parte normalmente como se coloca, absorbe, ¿no? Y absorbería también ciertos elementos que se podrían analizar. Ujú. Sería muy buena estrategia, porque igual, así como en el examen de orina, tú no puedes escurrir o no puedes, porque eso por dentro tiene un gel absorbente, ¿no? Ujú. Muy buen aporte, hija. Normalmente este viene a ser el frasco para lo que es la muestra de heces, ¿no? Es bastante peculiar, es muy parecido a lo que es el vaso colector de orina, pero con la diferencia de que aquí tiene una especie de aditamento que se coloca como listo. A ver, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Vemos que se deben llenar todos los datos, ¿no? Y la tapa tiene como una especie de cucharita que ayuda a recolectar lo que es la muestra. Porque hay personas que de repente para poder recolectar la muestra utilizan el borde del frasco. Y eso no es conveniente porque nosotros estaríamos contaminando, ¿no? Consideraciones según la edad para la muestra de heces. Por ejemplo, en el caso de lactantes, para recoger una muestra de heces de un niño, las heces se raspan del pañal cuidando no contaminarlas con la orina, ¿no? Entonces, como dijo su compañera, se puede utilizar esta estrategia, pero hay que estar vigilando constantemente porque también el niño micciona bastante, ¿no? Y al colocarlo una, de forma, en la forma contraria, entonces también recolectaría o acumularía lo que es la orina, ¿no? En el caso de los niños, un niño es capaz de ir al baño, ya controla sus esfínteres. Aquí no hay ningún problema, hasta cierto punto, ¿no? Y puede proporcionar una muestra fecal. Pero puede obtener ayuda de uno de sus padres o de una persona especializada para recolectar la muestra. Cuando se explica el procedimiento al niño, se usan las palabras para que pueda entender, ¿no? Porque hay algunos niños, pues, que todavía no controlan sus esfínteres pasados los 3 años. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Siempre es bueno preguntarle a los padres
para saber exactamente. Listo. En los ancianos pueden precisar ayuda si se necesita una muestra seriada de eso, ¿no? Ya saben que la muestra seriada viene a ser 3 muestras consecutivas. Información al paciente. La muestra puede ser recogida por él mismo o por su cuidador. Informar al paciente sobre el procedimiento y su uso, explicando que es una técnica sencilla y no agresiva, ¿no? O sea, no hay necesidad de quizá inyectar o de colocar alguna sustancia para que la persona pueda evacuar, ¿no? A diferencia de la obtención de la muestra de heces, en la obtención de la muestra de orina, hasta cierto punto es más fácil, ¿no? Instrucciones de los pacientes para la recolección de la muestra. Si, por ejemplo, es una persona que está en el hospital, se le pide, por favor, que haga sus evacuaciones en lo que nosotros conocemos como cuña o después tenemos, disculpen chicas, después tenemos no contaminar con orina ni secreción menstrual. Realizar la micción antes de recoger la muestra. Eso sí, ¿ya? No dejar el papel higiénico en la cuña porque cuando muchas veces la persona defeca en lo que es el pico de pato o la cuña o lo que nosotros conocemos como chata, se desecha el papel dentro de lo que es el urinal, ¿no? O sea, en el mismo instrumento que nosotros estamos recolectando. Eso va a existir una contaminación de la muestra. Notificar al paciente lo antes posible luego de la defecación, ¿ya? Antes de recoger la muestra, debemos tener en cuenta las siguientes instrucciones. Una de ellas viene a ser que el recipiente debe ser estéril, o sea, nosotros recién lo vamos a abrir cuando vamos a recolectar la muestra. Tiene que ser de boca ancha. Tiene que ser de boca ancha y cierre hermético. O sea, tiene que, al momento de cerrarlo, no tiene que abrirse para nada, ¿no? El volumen que se va a recolectar es de 2 a 4 gramos de heces pastosas y si son heces líquidas de 5 a 10 milímetros. A ver, ¿qué tamaño se va a recolectar? Muchas personas cuando llevan la muestra, llevan en grandes cantidades la muestra de heces. ¿Ustedes han visto el tamaño de una nuez? Sí, Miss. Ya, ese tamaño de una nuez es lo que se recolecta, nada más. No es necesario más. No es necesario llenar todo el vaso recolector, ¿ya? Porque por las puras, eso al final se va a desechar.
va a ser un poco lo que se va a necesitar, ¿no? Observar la presencia de mucosidad, sangre o restos celulares en heces, que es lo que ya habíamos conversado y que cada uno tiene asociado a algún tipo de problema. Deben entregarse al laboratorio dentro de las 12 horas de su obtención. O sea, si por ejemplo eh, deben entregarse 12 horas, si no, ya esa muestra ya no sirve. Contraindicaciones y precauciones. Cuando previamente se hayan tomado medicamentos de efecto antidiarreico o de repente antibióticos, entonces no se debe recolectar la muestra, más bien al contrario, debe ser antes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es tener la muestra para poder saber la razón de por qué existen ciertas anormalidades en las deposiciones. Si nosotros tomamos, perdón, algún medicamento de efecto antidiarreico, va a detener lo que es la evacuación y va a ser mucho más difícil obtener la muestra, ¿ya? Entonces ahí se tiene que avisar que no tome por el momento hasta que se llegue a recolectar la muestra de heces. En el caso de los antibióticos también van a eliminar la presencia de microorganismos que no son naturales. Entonces, en este caso, pues, no vamos a poder saber cuál es el inicio de esta infección gastrointestinal. Cuando se haya utilizado medicación de efecto antiácido, porque, por ejemplo, hay personas que toman mismutol, omeprazol y ese tipo de medicamentos, tiene que ser en ayunas, ¿no? Eh, el antiácido se usa en cada alimento para evitar, pues, de que tenga o permanezca esta persona con ese problema. Pero si se va a obtener la muestra de heces, no se tiene que tomar por el momento. Ya sabemos que esta persona requiere algunos medicamentos para poder, pues, quizá eh, ahora lo que se quiere es saber exactamente, ¿no? Así como contrastes radiológicos digestivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que el médico les ha pedido que se hagan un examen como es la tomografía, la resonancia magnética, y en algunos de esos casos se tiene que tomar un líquido especial, ¿no? Que se le llama contraste. Entonces, si ya tomó ese contraste, también va a alterar el contenido normal de las evacuaciones, porque este contraste se elimina a través de la orina y a través de las heces. ¿Y para qué sirve esa muestra? Oh, perdón, ¿para qué sirve en este caso el contraste? El contraste va a ayudar a que se pueda observar con mayor facilidad la radiografía o la imagen para poder detectar si es que de repente existe alguna tumoración, existe algún tipo de alteración dentro de las paredes del sistema digestivo. Por eso es que no se debe tomar antes de tomar la muestra. La muestra tiene que estar totalmente limpia, tal cual como la persona ha venido evacuando en los días anteriores, el cual es el motivo principal para que haya acudido a dejar su muestra, ¿no? Recogida de heces para coprocultivo. En este caso, ¿qué cosa viene a ser el coprocultivo? El coprocultivo es una técnica bacteriológica
de cultivo de heces en donde se precisa una recogida de la muestra que va a aportar información útil para instaurar un tratamiento idóneo en pacientes con gastroenteritis. O sea, lo que se quiere saber aquí con el coprocultivo. Copro significa evacuaciones de posición. Cultivo, ya ustedes saben que es a través de eh, las famosas placas de Petri, donde se le echa esa sustancia gelatinosa y se siembra la muestra y se deja por unos días para poder saber exactamente cuál es el tipo de microorganismo que está afectando a la persona y también saber qué tipo de tratamiento pues se le va a dar. ¿Cuál es la técnica? La enfermera se va a colocar los guantes. Si tras la recogida de la primera muestra no se detecta la existencia de agentes infecciosos y el paciente continúa con diarrea, es necesario enviar dos muestras de distintos días. Sí, a veces quizás no. Acuérdense, en el caso de lo primero que se tiene que colocar los guantes, es un elemento bastante contaminado. Por eso inclusive hasta doble guante se debe colocar por si se rompe el primero. O puede usarse los guantes quirúrgicos, ¿no? Que son un poco más gruesos. Si, des- eh, si después de recoger no es suficiente, por ejemplo, en el caso de los exámenes seriados patológicos, se le pide hasta inclusive dos o tres veces, ¿no? En pacientes con incontinencia fecal, o sea que no pueden controlar su esfínter y por lo tanto tienen evacuaciones sin control, que eso puede darse en personas que están postradas, en personas que están inconscientes, en adultos mayores, ¿no? La muestra se obtendrá de la cuña o del pañal, dependiendo. A ver, disculpen, chicas. A ver, entonces, cuando tienen incontinencia fecal, como les mencionaba, es en pacientes especiales, ¿no? Cuando de repente son adultos mayores, cuando son pacientes postrados, inclusive en pequeños que utilizan pañales, ¿no? Con la ayuda de la espátula estéril se procederá a recoger la muestra de la cuña y se introducirá en el recipiente estéril, ¿ya? Porque viene como una especie de cucharita, como les había mencionado. Y en este caso, pues con eso se va a recolectar. No es necesario demasiado. Si es más líquido, acuérdense que será de 5 a 10 mililitros. Y si no, del tamaño de una nuez. Es suficiente para que puedan examinar. El otro examen que también se necesita es la recogida de heces para prueba de sangre oculta. ¿En qué casos se pide este tipo de muestra? Por ejemplo, cuando
se tiene cierta sospecha de que la persona pues pueda tener algún tipo de tumor o de masa normal en el intestino. De repente quizá con la sospecha de que sea cáncer, no cáncer de colon o en alguna parte del intestino grueso. Y a veces cuando empiezan con este tipo de problemas, empiezan a expulsar sangre de manera microscópica, por eso dice sangre oculta, porque no siempre es rojo intenso, no es rojo, sino que en este caso pues puede ser microscópico. Entonces, mm, empieza a eliminar sangre, ¿no? Entonces, acá en este caso, eh, para la detección de hemorragias ocultas se realiza el estudio de una muestra de heces obtenidas en forma aleatoria, o sea, en cualquier día, puede ser no necesariamente las primeras heces de la mañana, no, no es necesario esa condición, pero por protocolos de laboratorio siempre se pide en las mañanas para poder procesarlos durante el día, ¿no? A no ser que se trate de un estudio concreto, como otro tipo de muestras, como por ejemplo grasas, bilis, ¿no? Con el fin de buscar sustancias como sangre, pus, moco, lo cual permite detectar diversas patologías, ¿ya? El guayacolato, que viene a ser un tipo de prueba, que es el Hematex, es la prueba más utilizada para buscar sangre en heces, que no conlleva riesgos para el paciente. No obstante, no debe emplear en caso de hemorragia hemorroidal, ¿ya? Porque obviamente va a salir positivo, porque la sangre va a estar presente en grandes cantidades, ¿no? Eh, Miren, hay una forma, inclusive, que algunos, cuando no existe o cuando hay escasez de este guayacolato, que es el hematez, para poder detectar la sangre oculta en heces o identificar si es sangre verdaderamente lo que se está expulsando con las evacuaciones. Eh, en este caso, lo que se hace es la evacuación, se recolecta y se echa agua oxigenada. El agua oxigenada siempre va a reaccionar frente a la presencia de sangre, siempre. Y va a empezar a formar esa espuma, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eso podría dar un indicativo de que hay presencia de sangre. Porque hay muchas personas que pueden expulsar sangre a simple vista y tienen ese temor, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero ¿por qué puede tener ese color? Porque quizá de repente el alimento que han consumido también tiene un colorante especial, ¿no? Hay personas que consumen ensalada de vegetal, hay personas que consumen, por ejemplo, gelatina con mucho colorante, alimentos, ¿no? O de repente otro tipo de bebidas también con un colorante bastante llamativo que al final se expulsa también con la sed, ¿no? Y pueden tener quizá ese temor de que sea sangre, pero no es así. Entonces es una forma también de descartar. Recogida de heces para parasitología. En este caso se realiza para detectar la existencia de parásitos o quistes o huevos, ¿no?
Podrá ser recogida por el paciente o el personal sanitario. El procedimiento debe ser realizado de forma más estéril posible, no solamente para la bioseguridad de lo que es el personal, sino también para poder conservar la muestra. Se colocará el paciente en sedestación o de cúbito supino sobre la cuña o la chapa, ¿no? Ese es en el caso de que esté hospitalizado. Consideraciones generales. La muestra tiene que ser de heces recién emitidos en la mañana. Eso es lo ideal, ¿no? Se supone que eso es lo más conveniente porque en las mañanas es donde encontramos la mayor cantidad de proliferación de huevos de parásito o del mismo parásito. La cantidad necesaria es de 1 a 2 gramos de heces. Ya les he dicho en este caso cómo debe ser el tamaño. No es muy excesivo, no es muy grande, no es la cantidad. Después de recoger, no se debe olvidar realizar de nuevo la higiene de la zona anal, de la zona perianal. No podemos dejar así a nuestro paciente. Tenemos que siempre mantener lo que es la comodidad y el confort. No deben transcurrir más de 30 minutos hasta el envío de la muestra al laboratorio. Durante este tiempo debe permanecer en temperatura ambiente. ¿Ya? Para realizar un estudio parasitológico completo se necesitan 3 muestras de 3 días consecutivos. Pero ¿dónde podemos hallar las fallas? En este caso, las fallas se pueden encontrar cuando, por ejemplo, la persona recolecta la muestra de heces el día anterior, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ahí no se va a poder procesar porque tiene mucho tiempo si no se ha conservado adecuadamente, ¿no? Hay lugares en donde hace mucho calor o de repente no, si fuera una zona que es de baja temperatura, no habría ningún problema hasta cierto punto, ¿no? Pero si es un lugar tropical donde inclusive la muestra puede deteriorarse, no serviría, sería por las puras, ¿no? Ahora, ¿por qué se realiza la muestra de manera consecutiva? La muestra se hace de manera consecutiva para el parasitológico porque si no se detecta quizá el parásito en el primer día, se puede detectar en el segundo o en el tercero, ¿no? Entonces, para eso se hace, o eso se le conoce como muestra de ese serial. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que viene a ser eh, lo que viene a ser muestra de ese? ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, Miss, todo claro.
Muy bien. Entonces, a ver, no sé si de repente hay algo que me toca responder el día de hoy, o ya de repente es hasta la próxima semana. No, y hasta la próxima semana. Mi, yo lo escucho bien bajito. Sí, hija, es que estoy un poco mal de la garganta, por eso estoy hablando un poco más. Estoy haciendo esfuerzo para poder hablar. Bajito, pensé que era ¿cómo se llama? Mi celular, mi audio, ¿no? Pero lo escucho bajito. No, sí, estoy un poco mal de la garganta. Es que el clima ha cambiado acá radicalmente y eso me ha afectado un poco. Como yo hablo todo el día y se me inflama un poco la garganta. Está muy bien. Entonces, con eso hemos terminado lo que se refiere a muestra de eso, ¿no?